Somos Jorge y Dina Maza, pastores principales de Abel Church. Y esta es nuestra historia. Yo estaba estudiando en Lima, ingresé a la carrera de agronomía, la Universidad La Molina. Mis papis vivían en Puno y me enviaron allá. Y ahí es donde conocí al pastor. Empezamos a enamorar. Y de él, ¿qué cosa me enamoró? Me enamoró su forma de ser, su carisma. Era muy extrovertido. Y luego yo regresé a Lima a seguir estudiando. Y nos carteábamos. Bueno, era el año 72. Yo había egresado ya de la Escuela Militar de Lima. Me cambiaron a Ilave. Fue mi suegro, ¿no?, que en paz descanse, Melchor Sánchez Rodríguez. Un día me enseñó una foto. Me dijo, esta es una de mis hijas que está en Lima. Y bueno, me quedé impresionado, me gustó la foto y la que estaba en la foto. Supe por medio de él que iba a venir su hija de vacaciones. Así que yo me puse expectante, ¿no? Y un día la vi a ella con su hermana en la plaza de Ilave. Y sí, me impresionó su porte, su corte de cabello. Y de ahí, bueno, traté de enamorarla, como se dice. Me gustaba mucho cuando me llegaba una carta. Y leía su carta. Yo también le escribía, me acuerdo. Y siempre le echaba perfume a mis cartas. Ayer cuando nos separamos, me dieron ganas de llorar, porque sabía que el tiempo, veloz e implacable, nos quiere matar. En la penumbra de mi cuarto, trataba en vano de dormir. Silencio de la noche eterna, esperando el día para verte a ti. Tal vez tú no me quieras tanto, igual como te quiero yo. Dime si mi amor no te alcanza, si quieres mi vida también te la doy. Yo pensaba estudiar y cuando fui y empezamos a enamorar, yo creí que era algo pasajero. Y cuando regresé a Lima, recuerdo que estaba de moda esta canción y me encantó. Como él me escribía, se lo envié al pastor y ahí empecé. Yo puedo ver ahora que Dios lo puso en mi camino. No pensé que me iba a producir un amor, una decisión de amarlo, ¿no? Y una decisión, con esas palabras que dice la canción, le estaba diciendo mucho, por eso me emocioné, porque ahí empezó la verdadera historia de nuestro amor. Bueno, momentos muy felices, muy hermosos. Así que llegó un disco de Silvana de Lorenzo, Locura tengo por tus ojos. Y lo escuché, quería escucharlo, a ver qué decía. Y en realidad eran palabras muy bonitas. A mi parecer entendía que ella estaba enamorada de mí, yo de ella. Y eso fue, con el tiempo, como una cuestión profética, digamos, se iba cumpliendo como personas, como enamorados, después ya pues, como marido y mujer. Fue muy lindo. Yo me casé un 3 de octubre de 1973, día miércoles, todavía me acuerdo. Fue en la iglesia ahí de Puno, un pueblito. Y llegamos al casino militar, el casino de oficiales del ejército. Ahí fue la fiesta, fue algo muy bonito. Luego
Hablamos con mi suegro para irnos de luna de miel. Así que viajamos al Cusco, una ciudad muy bonita. Ahí conocimos Machu Picchu y una anécdota fue de mi cámara. Todos tenían una cámara tremenda, pues una Nikon, una filmadora. Y yo tenía una camarita que me compré en el suelo que costaba, creo, 50 soles, una cámara de plástico. Y bueno, yo cada vez que tomaba, después la escondía en mi cámara. Después tuve mis 2 primeros hijos, una experiencia muy hermosa con el primer hijo, con Coco, luego Miguelita. Y continuaba la vida, ya creo que ahí ya salía la personalidad de cada uno. Hablando de mí, ¿no? Yo era alegre, norteño, amiguero, fiestero. Mi esposa era diferente, era del sur, y ella más que todo hogareña. Y ahí comenzaban ya las desavenencias, comenzaron los desacuerdos, y realmente comenzó una época muy difícil, comenzó a deteriorarse el matrimonio. Era el año 83, después de 10 años de casados, que empeoraron las cosas, porque yo empecé a trabajar. Entonces ya era insoportable la situación entre nosotros. Nuestros hijos estaban sufriendo. Entonces yo recurro a la psicóloga ahí en mi trabajo, le cuento todo lo que estaba pasando y ella me dice, ¿qué haces todavía casada? Tú tienes que divorciarte. Y nos separamos. Nos separamos. Entonces, como yo trabajaba en el hospital, ahí conocí a una señora que me predicó la palabra. Y yo recuerdo que no sé cómo yo estaba arrodillada, después de que me predicó, yo estaba arrodillada porque como mi vida no tenía esperanza, estaba tan triste, separada con mis 2 hijos. Entonces ahí es donde yo, no sé cómo, estaba arrodillada delante de esa señora, recibiendo a Cristo en mi corazón. Y entonces Dios empezó a cambiar mi corazón. Dios empezó a mudarme. Ahí es donde yo me di cuenta que el malo no era solamente mi esposo, porque yo consideraba que él era el malo, que él es el que me hacía sufrir. Yo también me di cuenta lo que yo era, lo que yo tenía. Era muy orgullosa, tenía un carácter muy fuerte. El juez le dijo al pastor que podía ver solamente una vez a la semana a mis hijos. Y se los llevaba y los traía en la noche. Yo no quería ni verlo al pastor. Pero como Dios empezaba a trabajar en mi corazón, un día mi hijito Coco, que siempre él estaba pendiente de nosotros y él sufría nuestra separación, me dice, mamita, ¿por qué no lo recibes a mi papá? Porque cada vez que él venía yo no lo recibía a él. Yo no lo quería ni mirar. Decido invitarle un café. Y ahí es donde decido volver con él, porque él me dice, te extraño tanto, los extraño mucho. Y lo veía que estaba sufriendo. Entonces, Dios puso en mi corazón volver con él. A pesar de que él no era cristiano, volví con él. Entonces, un día que yo estaba llorando tanto, Dios pone en mi corazón lo que tenía que hacer. Esa noche no había venido, él no venía a dormir, era los viernes, se perdía. Y al día siguiente, día sábado, él llegó, yo me acerqué a él e hice lo que Dios me puso, que yo le pidiera perdón a él por mi carácter, por el orgullo que tenía. Y ese día fue tan hermoso que yo le dije a mi esposo, perdóname, porque no fui la esposa que tú necesitabas. Él se quedó tan asombrado que cayó de rodillas y me dijo, Dina, yo no tengo que perdonarte, perdóname tú a mí, porque los estoy haciendo sufrir a ti y a mis hijos. Y eso fue tan lindo, hasta mis hijos vinieron, lloraron, a mis hijos les pidió perdón. Y me dijo esa noche, Dina, yo no puedo cambiar, llévame a tu iglesia. Y esa noche fuimos a la iglesia y ahí él entregó su corazón a Cristo. En esa época tuve a Katy, mi tercera hijita, y con ella íbamos a la iglesia. Fue muy hermoso, unos años maravillosos porque estábamos en ese primer amor. Y íbamos todos los días a la iglesia.
Recuerdo que mi esposo llegaba del trabajo, se alistaba, comía y nos íbamos, ¿no? Nos íbamos todos a la iglesia. Y recuerdo que el pastor estaba tan feliz que él tocaba el tambor, ¿no? Tocaba el tambor. Pero pasó algo en la iglesia, ¿no? Hubo problemas y se disolvió la iglesia. Y ahí es donde conocimos la iglesia Agua Viva. Y empezamos a estudiar la palabra de Dios. Fueron tan hermosos los cursos básicos, seguimos con los siguientes cursos y llegamos a entrenamiento ministerial. Y ese entrenamiento ministerial era para personas que tenían un llamado. Como estábamos estudiando, todos los estudiantes tenían que servir. Entonces nosotros empezamos a servir como ujieres con mi esposo. Era tan hermoso ese servicio como ujieres, recibiendo a la gente. Nos gustaba servir al Señor, era tan hermoso, un privilegio. Y ahí es donde tuve a Jonathan. Ahí tuvimos a Jonathan, un regalo de Dios, el cuarto hijo que Dios nos daba. Bueno, yo estaba con mi esposo asistiendo en Agua Viva de Lima, luego me cambiaron a Puno, ¿no? El año 90. Justo acababa de ascender a mayor, me acuerdo, de la policía. Y llegué ahí a Puno. Primeramente, la idea que yo tenía era de no predicar. Como que yo digo, yo no tengo ni un llamado. No tengo una obligación para... Aparte que era un poco difícil predicar siendo un oficial de policía porque había problemas. Pero apareció uno que dijo que era primo de mi esposa, lo atendí, me invitó a su casa, fui a su casa, mientras estaban conversando llegó su esposa y recién me enteré que se estaban divorciando. Ahí es donde yo comencé a hablar de Dios. Fue una pregunta muy escondida, porque yo no pensaba hablar, y comencé, no, que Dios ha hecho un milagro, y comencé a hablar de toda nuestra vida. Entonces ella se quedó sorprendida que siendo yo un militar, policía, hablara de Dios así, porque ella era bien católica. Entonces, ahí me contaron cómo estaban ellos, le conté cómo mi matrimonio había superado. Entonces hicimos la oración de entrega, se perdonaron, y dijeron, ¿pueden venir la próxima semana? Sí, vamos a venir. Total que vino más gente y más gente y más gente. Y ahí es donde llega mi esposa que tiene que venir para apoyarme porque hay más gente. Pero también hablé con el pastor para que mande a un líder, ¿no? Para que dirija. Porque yo consideraba que no podía trabajar en la policía ni hablar de Dios. Pero él me dijo, mira, si tú has hablado a esa gente y se ha convertido, Dios te está llamando para algo grande. Y yo le dije, pastor, pero yo ya pedí mi cambio a Lima, me van a cambiar. Y él se sonrió y me dijo, está bien, si te cambian, vienes a Lima, estudias la palabra, sigues preparándote, pero si no te cambian, usted se queda ahí. Y bueno, yo entre soberbio y un poco que no era obediente, dije, bueno, me van a cambiar a Lima y al fin. Así que tuve 12 años en Puno, nunca me cambiaron. 12 años. Número perfecto. De ahí tengo un versículo que lo tengo en mi corazón de Jeremías, que dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. O sea, me ganaste. Me llamaste al servicio y al final me enamoraste que no pude negarme con mi familia y hasta ahora estamos sirviendo con él. El año del 90, el pastor vino, hicimos un evento en el Coliseo de Puno, y ahí fue el primer servicio como iglesia, Agua Viva. Luego, en el año 92, prácticamente después de 2 años de ver nuestro trabajo con la pastora, ellos optaron por ungirnos como pastores. Nos ungieron como pastores y ya nos quedamos con la iglesia y comenzamos a trabajar. Realmente fue un trabajo bastante fuerte, de oración, de ayuno, retiros, bautizos, cursos,
con toda la ayuda de la pastora, de mis hijos. Y luego en el año 94 nace Cecia. Y seguíamos trabajando, cambiando de locales más grandes y más grandes. Tuvimos la radio FM, El Sonido de la Vida. También tuvimos el Colegio Emanuel en inicial, primaria y secundaria. Era un trabajo muy lindo. Veíamos la mano de Dios con nosotros. Claro que era un trabajo de guerra porque teníamos que ver a 5 hijos. Tenían que comer, estudiar, verlos, pero Dios no sé qué hizo ahí con mi esposa, conmigo. Ellos iban creciendo con nosotros. Como ven, Dios hasta ahora nos ha ayudado maravillosamente bien y aquí estamos sirviéndole. Yo agradezco el trabajo de mi esposa, de mis hijos, que sin ellos, con ese aliento y ese trabajo que me han dado, no podíamos haber llegado hasta ahora. No, Cristo vive en mí, ya no hay lugar para ti. Dile no, Cristo vive en mí, ya no hay lugar para ti. Bueno, y continuando con nuestro trabajo, el Señor permitió que se levanten la obra de Arequipa, la obra de Tacna, de Piura, de Lima. Y para ese trabajo necesitábamos apoyo de personal, como se dice, ungido, lleno de Dios. Y se levantaron pastores. Hasta ahora hemos levantado como 15 pastores. Y gracias a Dios son de un tremendo apoyo en la iglesia, con sus familias, ministerios también que se levantaron. Y bueno, así hemos seguido adelante hasta ahora con la bendición de Dios. Con el pastor empezamos a predicar, era obvio el testimonio que estábamos dando, lo que Dios estaba haciendo en nuestras vidas, en la obra. Entonces predicamos a nuestra familia, ¿no? A nuestras familias. Se convirtieron nuestros padres que ahora están descansando ya en el Señor, y a nuestros hermanos, ¿no? Los hermanos del pastor son creyentes, mis hermanos, la mayoría son creyentes y felices de poder haber compartido con ellos también la palabra de Dios. Mis hijos, gracias a Dios, todos sirven en el ministerio. Mi hijo mayor, Jorge, es el pastor ejecutivo, es odontólogo y dueño de la clínica Masa. Mi segunda hija, Mireli, sirve a Dios con su esposo y son pastores de jóvenes. Ambos son profesionales, ella es contadora de nuestra iglesia y él es ingeniero. Tienen 2 hijos hermosos, Gracia y Ochoa. Mi tercera hija, Katy, que es líder de jóvenes y es médico de profesión. Mi cuarto hijo, Jonathan, con su esposa Alejandra, son pastores. Mi hijo es profeta y director del Ministerio de Música y de Estudios Bíblicos. También es médico de profesión y tiene 3 hijas, Fabiana, Nazarena, Ivana. Fabiana sirve como cantante en el Ministerio de Alabanza. Tienen una hermosa perrita llamada Dara. Y mi última hija, Cecia, es directora de producción y multimedia
líder de Origen, la banda de músicos de jóvenes, y es odontóloga. Mis hijos trabajan juntos en Clínica Masa. Bueno, realmente, como dijo mi esposa, si lo hubiésemos planeado, seguramente que no hubiéramos logrado nada. Aquí ha habido una fuerza, siempre digo una luz, un poder que es de Dios. Solo Él ha hecho posible que podamos haber llegado hasta ahora 30 años. Una vez en el hospital se me apareció el Señor y me dijo, no temas, yo estoy contigo. No temas ni desmayes. Donde quiera que tú estés, yo estaré contigo. Y eso realmente para mí es un rema vivo. Y veo en la mano de Dios, a pesar de los problemas, situaciones de iglesia o de lo que sea, pero Dios siempre, como decimos con mi familia, con mi esposa, paramos de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Eso es algo hermoso. También mi matrimonio consolidado, mis hijos profesionales, siguiendo al Señor, y muchos hermanos, mucho pueblo que he conocido, del cual estoy muy agradecido desde Puno, Arequipa, Tacna, Pira, Lima, en el Perú y en las naciones, que Cristo haya tocado los corazones a través de nuestra familia. Estoy muy feliz. Sin Él no hubiésemos podido hacer nada, nada. El Espíritu Santo estuvo ahí, sentimos el respaldo del Señor. A pesar de muchas cosas, muchas dificultades que pasamos, hubieron muchas lágrimas, pero el Señor siempre nos levantaba, siempre. Llegar a los 48 años de casados, igual, solamente la gracia de Dios, la ayuda de Dios y poder convivir día a día, perdonándonos, ayudándonos, soportándonos. Y mis 5 hijos, ¿no? Tener 5 hijos. Nunca pensé, yo solamente pensé tener un hijo. De toda mi familia, de mis hermanos, la que más hijos tiene. Y mis hermanos se asombran, ¿no? Dina, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pudiste con 5? Los sacaste profesionales y también saben que sirven a Dios. Y yo sé que como familia se sienten orgullosos. Y las 5 misiones, emocionadísima, jamás pensábamos. Yo pensaba que nos íbamos a quedar en Puno hasta viejitos, pero no pensé que Dios tenía ese llamado de levantar misiones. Y yo sé que vamos a seguir levantando más misiones, ¿no? Y Dios seguirá levantando más pastores, más predicadores. Como una pareja de fe que le creyó a Dios, que creyó en el llamado, en el propósito. Porque cada uno de los que venimos con un propósito a esta tierra. Que nos recuerde que le hemos creído a Dios respecto a nuestro matrimonio, a nuestros hijos, al ministerio. Como hombres de fe, de oración, de búsqueda del Señor. Apasionados hasta ahora. Yo me siento apasionada como si fuera la primera vez por Dios. Cada vez que me acerco a su presencia. Y quisiera que me recuerden así, como una mujer de fe, que cada promesa se cumple, que todo lo que dice Dios es en el sí, en el amén, y que se cumple toda promesa de Dios. Sí, son 30 años resplandeciendo.